Hare Krishna, bienvenidas a todos y a todas, especialmente a su santidad Yadunandana Maharaj. Estamos en el grupo AVO, Aula Virtual de Oradoras, hoy día sábado 4 de junio, y vamos a tener una presentación de Maharaj que se titula Estructura de una clase tradicional. Maharaj, muchas gracias por ofrecernos su tiempo. Y muchas gracias de nuevo a todos los que están aquí y a los que entrarán después. Y cuando quieran, adelante. Muchas gracias, Nityangi Devi y todas las devotas y devotos presentes hoy en esta sesión del aula virtual de oradoras. Es un placer estar aquí, compartir mi experiencia sobre este tema de la estructura tradicional de una clase. Claro, ahora cuando hablamos de clases, hay clases en vivo y hay clases online, y ahora hay clases híbridas también, no sé si le llaman así, que es en vivo y online al mismo tiempo. Pero bueno, yo lo que voy a compartir, algo que suelo hacer en estas clases online, muchas veces, en lugar de hacer un kirtan que no es muy fácil de seguir online, suelo poner un kirtan grabado y compartirlo. Muchas veces, ya que hablamos de una clase tradicional, podemos poner el kirtan de Srila Prabhupada cantando Jaya Radha Madhava. Y cada uno puede seguir con los micrófonos silenciados desde sus lugares respectivos. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Jamuna Tira Vanachara
Mukam karoti vachalam pangum langayate girim yat kripa tamaham vande Shri Gurum Dinataranam Paramananda Madhavam Shri Chaitanya Mishwaram. Hare Krishna, de nuevo muchas gracias por invitarme a esta aula virtual de oradoras y por vuestra presencia para esta sesión de hoy al respecto de cómo desarrollar una clase tradicional. Entiendo que aquí también, cuando hablamos de clase tradicional, digamos, nos daremos algo de margen por si queréis preguntar o explorar otro tipo de clases que puedan ser con diferentes grupos de personas en los que los mismos principios que seguimos para desarrollar una clase tradicional pueden aplicarse, pero adaptándolos al tiempo, lugar y al público. Por ejemplo, en la clase tradicional, normalmente si es una clase en el templo o para un grupo congregacional, es típico en el mundo de ISKCON que cantamos Jaya Radha Madhava, este bhajan que acabamos de cantar ahora siguiendo a Srila Prabhupada, porque este es el bhajan que Srila Prabhupada, como acharya fundador, solía cantar, si bien es cierto que no hay un estereotipo. El principio es hacer un kirtan al principio de la clase, ese es el principio, siempre que sea posible. Si, por ejemplo, lo traspolamos a una conferencia pública, también, si es posible, es muy recomendable porque ayuda a crear una atmósfera trascendental. Digamos que el santo nombre prepara los corazones tanto de la persona que está dando la clase, la Vaishnavi o Vaishnava, que lo está haciendo, y también prepara las mentes y los corazones de la audiencia. En ese sentido es muy recomendable. Pero a veces sucede que hay contextos en los que el hacer un kirtan no es procedente, o por ejemplo, yo siempre pregunto en las aulas online, siempre pregunto a los organizadores cuál es el método que siguen, porque a veces algunos organizadores no quieren que se haga un kirtan online porque no es muy práctico el poder seguir y quieren que directamente entremos en la temática. Y si me dan a elegir, pues yo decido según el contexto y según la inspiración que Krishna me dé, tomo una decisión. Si bien es cierto que un kirtan de introducción siempre es beneficioso, es útil para que, como decíamos, las mentes y los corazones vayan entrando en la atmósfera espiritual que queremos crear. Sí, Nityangi Devi. Mire, Maharaj, le quería decir así brevemente cómo es que nació la idea de que usted diera esta clase. Pues esto fue especialmente una devota y luego también otras que la apoyaron, que son devotas que nunca han tenido la oportunidad de vivir en un templo, y entonces ellas querían saber cómo es esto de las clases tradicionales, porque ya de por sí han entrado viviendo afuera y nunca han tenido la experiencia de la vida de ashram. Así nació la idea de esta clase, para que usted lo sepa. Vale, gracias por apuntar esto y así puedo hablar respondiendo a la inquietud de estas devotas.
Srila Prabhupada estableció clases en los templos. Normalmente la tradición en los templos de ISKCON es escuchar una clase, los residentes del templo, de la comunidad, escuchan la clase de un orador u oradora experimentados o no tan experimentados, dependiendo de lo grande que sea el templo y la situación. También muchas veces los líderes del templo o comunidad en cuestión quieren formar a miembros de la comunidad más nuevos para que practiquen dando clases y les invitan a dar alguna clase periódicamente. El propio Srila Prabhupada escuchó en ocasiones a sus discípulos, que eran jóvenes en aquella época, dar clases, y él se sentaba a escucharles y se complacía escuchándoles. Así que es el mismísimo Acharya hacía esto, pues prácticamente hablando cualquier líder de una comunidad, de un templo o del movimiento puede hacerlo. No está, por supuesto, no está obligado a hacerlo, pero Srila Prabhupada nos dio ese ejemplo y es parte de la formación en ese caso, de la formación de sus discípulos y discípulas. Y Srila Prabhupada no discriminaba en ese sentido. A él le gustaba que predicaran los que podían hacerlo mejor, ese era su criterio, y también qué impacto iba a tener en la audiencia. Digo esto porque me ha venido a la mente un testimonio de Yamuna Devi Dasi, que en gloria esté, y que en una ocasión en la India, Srila Prabhupada le pidió que hablara ante un grupo de jueces y abogados, si recuerdo correctamente era en Mumbai, y había sannyasis presentes. Srila Prabhupada podía haber escogido, en un sentido podía haber dicho, bueno, que hable uno de los sannyasis, pero no. Por el motivo que fuera, Srila Prabhupada le pidió a Yamuna que hablara. Para ella, naturalmente, estaba un poco nerviosa porque no estaba acostumbrada, y a un público así, que era un público selecto. Y lo hizo, y Prabhupada estuvo muy complacido con la presentación de la conciencia de Krishna que ella hizo. Es decir, que Srila Prabhupada no pedía que hablara quien pensaba que lo podía hacer mejor o quien pensaba que era más apropiado para la ocasión. En el testimonio de Yamuna Devi no especifica por qué Prabhupada le pidió a ella, y nosotros podemos pensar, bueno, quizás podemos hacer conjeturas, Prabhupada tampoco lo expresó, pero el hecho es que lo hizo. Lo cual nos comunica el mensaje que todos los miembros del movimiento para la conciencia de Krishna son elegibles para presentar el mensaje de Krishna. Por supuesto, damos normalmente prioridad, dependiendo del contexto, a quienes puedan hacerlo mejor. Y disculpadme si digamos, me desvío un poquito del tema que estaba presentando, que son las clases tradicionales, y lo ilustro con otros aspectos, pero creo que pueden ser útiles para lo que estamos comentando. Así que volviendo al tema, Srila Prabhupada expresó o estableció que hubieran en los templos clases de Srimad Bhagavatam todas las mañanas,
y esto, digamos que incluso hay un verso del Srimad Bhagavatam al que él tradujo de una manera particular para ilustrar la importancia de escuchar las clases de Srimad Bhagavatam todos los días. Y voy a compartirlo en la pantalla, yéndonos al Vedabase. Un segundito que saque el Vedabase. ¿Podéis verlo en la pantalla? ¿Sí? ¿Se ve bien? Sí, sí. Este es el verso 1.2.18 del Srimad Bhagavatam. Nashta prayeshu abhadreshu nityam bhagavata sevaya bhagavati utamashloke bhaktir bhavati naistiki. Y Srila Prabhupada traduce el verso de esta manera: por asistir regularmente a las clases del Bhagavatam y por prestarle servicio al devoto puro, todo lo que perturba el corazón es destruido prácticamente por completo, y el amoroso servicio a la personalidad de Dios, quien es alabado con canciones trascendentales, se establece como un hecho irrevocable. Generalmente cuando hay en las clases de Srimad Bhagavatam leemos también el significado, y voy a pedirles si alguna de ustedes quiere leer el significado de la pantalla. Yo les moveré, si por favor quieren hacerlo. Pueden activar el micro. ¿Alguien se anima? Luciana. Yo, ¿o hay alguien más? He aquí el remedio para eliminar todas las cosas no auspiciosas que se hallan en el corazón y que consideran obstáculos en el sendero de la autorrealización. El remedio consiste en la asociación de los Bhagavatas. Hay dos tipos de Bhagavatas, a saber, el libro Bhagavata y el devoto Bhagavata. Ambos Bhagavatas son remedios eficaces y ambos, a cualquiera de ellos, puede ser lo suficiente bueno como para eliminar los obstáculos. Un devoto Bhagavata es igual que el libro Bhagavata, pues el devoto Bhagavata conduce su vida en términos del libro Bhagavata, y el libro Bhagavata está lleno de información acerca de la personalidad de Dios y sus devotos puros, quienes también son Bhagavatas. El libro y la persona Bhagavata son idénticos. Sí, por favor, continúe. Es que no lo veía en la pantalla, ahora lo veo. El devoto Bhagavata es representante directo de Bhagavan, la personalidad de Dios. Así que, por complacer al devoto Bhagavata, uno puede recibir el beneficio del libro Bhagavata. La razón humana no entiende cómo, por servir al devoto Bhagavata o el libro Bhagavata, uno es promovido gradualmente en el sendero de la devoción. Pero en verdad, esos son hechos que Srila Naradadeva ha explicado en su vida anterior. Srila Naradeva resultaba ser el hijo de una sirvienta. La sirvienta se dedicaba al servicio doméstico de los sabios y en consecuencia también él tuvo contacto con ellos.
Y simplemente por asociarse con los sabios y comer los remanentes de la comida dejada por ellos, el hijo de la sirvienta tuvo la oportunidad de volverse un gran devoto y la personalidad de Sila Naradadeva. Esos son los efectos milagrosos de la asociación con Bhagavatas. Y para entender esos efectos de una manera práctica, debe notarse que mediante esa sincera asociación que los Bhagavatas, es seguro que uno recibirá muy fácilmente conocimiento trascendental, con el resultado de volverse fijo en el servicio devocional del Señor. Cuando más progreso se haga en el servicio devocional bajo la guía de los Bhagavatas, más uno se vuelve fijo en el amoroso servicio trascendental del Señor. Los mensajes del libro Bhagavata, por consiguiente, tienen que ser recibidos de labios de devotos Bhagavata. Y la combinación de estos dos Bhagavatas ayudará al devoto neófito a progresar cada vez más. Muchas gracias. Así que, si se fijan, Srila Prabhupada podía haber traducido el verso, no mencionar las clases, podía haber dicho por escuchar regularmente el Srimad Bhagavatam, es una forma sería correcta la traducción también. Sin embargo, él especificó por asistir regularmente a las clases del Bhagavatam, porque es una tradición que Srila Prabhupada quiso establecer en todos los templos de ISKCON, sabiendo la gran potencia que tiene el Srimad Bhagavatam. El Srimad Bhagavatam tiene el poder de transformar los corazones de las personas que lo escuchan. En el Néctar de la Devoción, Srila Prabhupada, cuando explica los 64 principios de la práctica del servicio devocional, Sadhana Bhakti, dice que hay cinco formas poderosas de servicio devocional que resumen estos 64. Y uno de ellos es Bhagavat Shravana, o la escucha del Srimad Bhagavatam. Por esa razón, Srila Prabhupada estableció esta tradición. Si bien es cierto que a veces dio clases sobre otras obras, otros shastras, por las mañanas. Por ejemplo, en algunas ocasiones dio clases de Chaitanya Charitamrita o dio clases de Bhagavad Gita o de Néctar de la Devoción, pero generalmente las clases de la mañana eran de Srimad Bhagavatam. Y por las tardes estableció clases de Bhagavad Gita. Aunque también a veces dio clases sobre otros shastras. No hay un estereotipo que no se pueda mover absolutamente nada. Distintos templos lo organizan de diferentes maneras, pero en la actualidad es una tradición en ISKCON que muchos templos un día a la semana, por las mañanas, leen Chaitanya Charitamrita. Leen Srimad Bhagavatam 5 o 6 días a la semana y un día a la semana Chaitanya Charitamrita. En algunos templos también leen Srila Prabhupada Lilamrita un día a la semana o escuchan una clase de Srila Prabhupada, dependiendo del sistema que los responsables de ese templo o comunidad quieran establecer. Pero siempre el principio es escuchar todos los días Srimad Bhagavatam y Bhagavad Gita. Es cierto que hay muchos templos que el programa de la tarde lo tienen más flojo,
En muchos templos, por ejemplo, a veces hay el Artik de la tarde, pero no hay clases porque no hay suficientes devotos o para organizarlo, para darlas. También el propio Srila Prabhupada en Nueva York, por ejemplo, daba clases al principio 3 días a la semana para el público. Las clases de Bhagavad Gita muchas veces se ofrecen para el público. Ahora también los templos tienen cursos de estudio, por ejemplo, de Bhakti Shastri. En Nueva Brajamandala, en el templo donde yo paso más tiempo actualmente, debido a que acepté el servicio de la presidencia de la comunidad durante un periodo. Allí no tenemos clases de Bhagavad Gita por las tardes, pero sí tenemos un curso de Bhakti Shastri que se ofrece 3 días a la semana. Y participan los estudiantes del curso y está abierto a otros miembros de la comunidad que quieran participar. Así que el formato de clases tradicionales sería en los templos para residentes. Claro, también es tradicional la clase de la fiesta de los domingos, que se ofrece para el público, ¿verdad? Se ofrece para invitados especialmente y para miembros de la congregación. Esa es otra tradición importante del movimiento para la conciencia de Krishna. No obstante, para divulgar la conciencia de Krishna es importante el expandir nuestras formas de llegar al público. Expandir o por lo menos mantener viva la tradición de dirigirnos al público, porque ocurre en muchos lugares, claro, no sé cómo es en Latinoamérica, me imagino que hay diferentes templos y situaciones distintas según lo grande que sea la comunidad y el número de miembros comprometidos de la misma. Pero el hecho es que hay que salir, hay que conectar con la gente. No podemos quedarnos solamente con nuestras clases tradicionales en el templo y no salir a comunicar el mensaje a otras personas. Si queremos seguir con la tradición del Acharya fundador, eso es fundamental, porque él lo hizo. De hecho, sacó el programa al parque, se fue a cantar al parque Tompkins Square en Nueva York. Es decir, que si, como dice el refrán, si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma. Es decir, que hay que ver la manera de cómo acercar el mensaje de Krishna al público. Y eso también es parte de nuestra tradición. Ahora, situándonos en las clases tradicionales, que es el tema principal de esta tarde o esta mañana para Latinoamérica, aunque bueno, ya es tarde también, ¿no? Ya no es mañana. Ya es primera hora de la tarde, aquí es el final de la tarde. Normalmente cuando comenzamos la clase tradicional siempre se empieza con Kirtan, esto ya lo hemos presentado, y seguidamente solemos cantar una invocación. Y la invocación puede ser escueta o puede ser elaborada, dependiendo del orador.
la persona que da la clase tiene la potestad de decidir cómo hace la invocación. Por ejemplo, Srila Prabhupada hacía una invocación sumamente escueta. La invocación era Om Namo Bhagavate Vasudevaya. No cantaba ningún otro mantra. Es la invocación que aparece en el, y lo pone así como invocación, cuando Sri Shukadeva Goswami empieza a hablar al comienzo del segundo canto. O sea que a veces se crea como un estereotipo de que si no haces una invocación larga y no le demuestras al público que vas a hacer una gran oración, como que estás cometiendo sacrilegio. Pues no es así, porque el acharya fundador, si escuchamos sus clases, cantaba Om Namo Bhagavate Vasudevaya y entraba directamente al tema. Si bien es cierto, no quiero con esto disminuir la importancia que tiene invocar bendiciones y el cantar Mangalacharana, cosa que Srila Prabhupada también hacía muchas veces con Kirtan, como por ejemplo las famosas grabaciones del Vande Ham, que es el Mangalacharana Gaudiya Vaishnava. Luego le echamos un vistazo a estos mantras para apreciarlos más de cerca. Pero quería compartir esta invocación, volviendo al Srimad Bhagavatam. A ver, nos vamos al segundo canto y al comienzo de todo, que comienza así, invocación, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, que esta es la invocación que hizo Sri Shukadeva Goswami, recordemos, cuando comenzó a responder a la pregunta semilla del Srimad Bhagavatam que planteó el rey Parikshit, que como la mayoría sabéis, había sido maldecido a morir en 7 días. Y él cantó este mantra, invocación, oh mi Señor, la omnipresente personalidad de Dios, te ofrezco mis respetuosas reverencias. Y enseguida comenzó a responder a la pregunta, pero primero felicitó o alabó la pregunta que había hecho el rey, porque era de un gran beneficio para todas las personas. Y ya respondió, elaboró. Sin embargo, Shukadeva Goswami en otra parte, con otras preguntas que le formula Maharaj Pariksit, más tarde sí que canta oraciones bien elaboradas. Eso lo encontramos en el capítulo 4 del segundo canto. A ver, vamos ahí. Maharaj Pariksit le pregunta sobre la creación. Por ejemplo, en el verso 9 dice que la suprema personalidad de Dios es uno, ya sea que él actúe a solas o con las modalidades de la naturaleza material, o que se expanda simultáneamente en muchas formas, o que se expanda consecutivamente para dirigir las modalidades de la naturaleza. Y le pide que responda a las preguntas que le ha formulado anteriormente, que es describir cómo el Señor Supremo Todopoderoso ocupa sus energías y sus expansiones en mantener y acabar con el mundo fenoménico, con el espíritu deportivo de un jugador. Ha hecho la pregunta es más larga, he elaborado anteriormente,
por cuestión de tiempo no nos detenemos ahí, pero sí queremos ver la invocación de Sukadeva Goswami cuando responde. Y desde el verso 12 en adelante le está ofreciendo reverencias a la personalidad de Dios, prácticamente hablando hasta el final del capítulo. Y pide que el Señor se complazca con él y decore sus palabras. O sea que es una invocación bastante extensa, de unos 12 o 13 versos. Es decir, que el mismo orador, en este caso Sukadeva Goswami, sigue diferentes modelos según la inspiración que Krishna le da en el corazón y según él siente esa necesidad de refugiarse en Krishna y de glorificarle en un tono de ofrecer oraciones. Muchas veces también lo que hacen algunos oradores, después de cantar Om Namo Bhagavate Vasudevaya, se cantan algunos mantras en glorificación al Srimad Bhagavatam, que recordemos que no es diferente de Krishna, y muchas veces se canta un mantra o varios mantras que expresan cómo el Bhagavatam es idéntico a Krishna y cómo libera a la gente de Kali Yuga de la ignorancia de la era. No vamos a entrar a detenernos, podríamos ver qué mantras se pueden cantar, pero eso sería quizás hacer zoom demasiado en una cosa concreta. Si luego hay tiempo y alguien quiere, podemos echar un vistazo a algunos posibles mantras que se suelen cantar también como parte de la invocación alabando al Srimad Bhagavatam. Uno muy clásico que muchos conocéis son las reverencias a Nara Narayan Rishi, Narayanam Namaskritya, Naram Chaiva Narottamam, Devim Sarasvatim Vyasam, Tato Jayam Udirayet, que se ofrece reverencias al Nara Narayan Rishi, a las encarnaciones del Señor de Krishna y Arjuna. Se ofrece reverencias a la Madre Sarasvati, la diosa del conocimiento, al autor, Srila Vyasadeva. Por supuesto al Srimad Bhagavatam. El Srimad Bhagavatam se le menciona como el medio de conquista, pero antes de entrar en el Bhagavatam se ofrece reverencias a todas estas personalidades que revelan el mensaje del Srimad Bhagavatam. Y este verso fue cantado, muchas veces las invocaciones siguen la tradición del Parampara. Por ejemplo, este verso fue cantado por Suta Goswami cuando le presentó el Srimad Bhagavatam a los sabios de Naimisharanya, tal como él lo había escuchado de labios de Sukadeva Goswami, el orador original del Bhagavatam. Vamos a echar un vistazo a estos versos que cantó Suta Goswami antes de responder a las 6 preguntas principales que le plantearon los sabios de Naimisharanya al comienzo del Srimad Bhagavatam. Aparece en el primer canto. Y Suta Goswami respondió con 2 versos alabando a su guru, Sri Sukadeva Goswami. Si alguien quiere leer, por favor, podemos leer, como son 3 versos, podemos leer las traducciones. Yo leo, Sí. Maharaj. Bueno, ok, siga usted. Qué pena.
Srila Sutta Goswami dijo, permítaseme ofrecerle mis respetuosas reverencias a ese gran sabio Sukadeva Goswami, el cual puede entrar en los corazones de todos. Cuando él se fue para adoptar la orden de vida de renuncia a Sannyas, abandonando el hogar sin someterse a la reformación del cordón sagrado o de las ceremonias que observan las castas superiores, su padre Vyasadeva, temiendo estar separado de él, exclamó, oh hijo mío, mas en verdad el apesumbrado padre solo le respondió el eco de los árboles, que estaban absortos en los mismos sentimientos de separación. Muchas gracias. Creo que era Bhaktin Cristina, que quería leer también, puede leer el 3. Gracias, Maharaj. Permítaseme ofrecerle mis respetuosas reverencias a él, Suka, el maestro espiritual de todos los sabios, el hijo de Vyasadeva, por su gran compasión para con esa gente muy materialista que lucha por atravesar las regiones más oscuras de la existencia material, habló este suplemento muy confidencial de la crema del conocimiento védico, después de haberlo asimilado personalmente por la experiencia. Muchas gracias. Y el verso 4 era al que nos referíamos antes de recitar este Srimad Bhagavatam, que es el verdadero medio de conquista. Uno debe ofrecerle reverencias a la personalidad de Dios Narayana, a Nara Narayana Rishi, el ser humano supremo, a la madre Sarasvati, la diosa del conocimiento, y a Srila Vyasadeva, el autor. Y luego ya Sutta Goswami pasó a responder a las preguntas, felicitó a los sabios por sus preguntas, es decir, que es una buena práctica, tampoco es un estereotipo, pero es una buena práctica el reconocer y agradecer a la audiencia presente, porque de hecho nos dan la oportunidad de glorificar al Señor y de presentar la clase que estamos dando. Es algo que hicieron tanto Sutta Goswami como Shukadeva Goswami. Y entrar, normalmente se recita el verso en sánscrito, después de la invocación, se recita el verso en sánscrito con miembros de la audiencia que también lo cantan tradicionalmente. Se lee palabra por palabra. La traducción es algo que Srila Prabhupada estableció en un momento determinado del movimiento de conciencia de Krishna. No lo hizo todo de golpe, sino que fue introduciendo estas buenas prácticas gradualmente. Y en una ocasión, si recuerdo correctamente, eso lo hizo en Japón. Srila Prabhupada les pidió a los discípulos que cantaran todos los versos, y prácticamente hablando hizo cantar a todos los presentes en la audiencia el verso del Srimad Bhagavatam para mostrar lo importante que era cantar el sánscrito y familiarizarse con los versos sánscritos. Se lee palabra por palabra, la traducción y el significado. Luego, después de leer el significado, ahí tampoco hay un estereotipo, hay varias maneras de hacerlo, pero a veces se lee de nuevo la traducción del verso o el verso y la traducción. Muchos oradores tienen la costumbre de ofrecer reverencias al maestro espiritual antes de hablar. Hay un verso que muchas veces cantamos, Mukam karoti vachalam pangum langayate girim yat kripatamaham vande Shri Gurum Dinataranam Paramananda Madhavam Shri Chaitanya Mishwaram. Este verso se lo voy a mostrar en el Vedabase, por si quieren tomar nota y verlo un poquito más de cerca. Aparece citado en
en dos partes de las traducciones y significados de Srila Prabhupada. También Srila Prabhupada lo cita en muchas clases, a veces lo menciona. Bueno, lo voy a mostrar porque hay oradores que lo recitan, pero otros oradores cantan simplemente el mantra Om Jnana Timirandasya o el Pranam Mantra de su maestro espiritual. Luego veremos el Mangalarana del Bhagavad Gita. A ver, vamos a este verso en la base. Aparece en el Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, capítulo 17, verso número 80. Y lo proyecto para que podamos apreciar el verso original. Mukam karoti vachalam pangum langayate girim yat kripa tamaham bande paramananda madhavam. Este es el verso original que aparece en el comentario del Srimad Bhagavatam titulado Bhavarta Dipika, que escribió Srila Sridhara Swami, que es el conocido como el comentarista original del Bhagavatam. Sri Chaitanya Mahaprabhu lo reconoció como el comentarista original en la tradición de comentarios de los últimos 2000 años. Esta es la traducción del verso. ¿Alguien quiere leerla, por favor? ¿Alguien que no haya leído? Yo. Traducción. La Suprema Personalidad de Dios tiene la forma Saktit Ananda Vigraha, bienaventuranza trascendental, conocimiento y eternidad. Yo le ofrezco respetuosas reverencias a él, que hace de los mudos oradores elocuentes y capacita a los cojos para cruzar montañas. Así es la misericordia del Señor. Muchas gracias. Si se fijan, esta es la versión original del comentario de Sridhara Swami. La oración va dirigida al Señor Supremo y habla de la misericordia del Señor. Por supuesto, sabemos que la misericordia del Señor viene a través del Guru, y por eso a veces en la tradición se ha adaptado, hay una versión adaptada de este mismo verso que mantiene las tres primeras estrofas del verso y modifica o expande la última. Y se lo voy a mostrar si se van al Srimad Bhagavatam, al canto sexto, capítulo 7, verso 23. En el significado, Srila Prabhupada cita el mismo verso, pero modifica la última línea. Mukam karoti vachalam pangum langayate girim yat kripatamaham bande Shri Gurum Dinataranam. Y Srila Prabhupada parafrasea el significado del verso al final. Por la misericordia del Guru, hasta un mudo puede ser el mejor orador y un cojo puede atravesar montañas. Quien desea alcanzar el éxito en la vida debe recordar este mandamiento de los Shastras, siguiendo el consejo del señor Brahma. Muchas veces, por ejemplo, su santidad Jayapataka Swami Maharaj suele citar este verso y añade la línea original, dice Shri Gurum Dinataranam, Paramananda Madhavam, y añade otra línea, Shri Chaitanyam Ishvaram.
que Sri Chaitanya Mahaprabhu es la personalidad de Dios. Es decir, que con este verso glorifica al Guru, glorifica a Chaitanya Mahaprabhu y glorifica a Krishna, que es conocido como Paramananda, o un océano de bienaventuranza trascendental. Si alguna pregunta hasta lo que hemos presentado al respecto de las clases de Srimad Bhagavatam. Bueno, otra cosa más, antes de abrir preguntas para esto. La invocación que muchos oradores cantan después de leer el verso y el significado antes de comenzar a hablar, pidiendo bendiciones al Guru a Krishna o a Sri Chaitanya, tampoco es un estereotipo, si bien a veces hay un Mangalacharana, eso también es conocido como, la invocación es conocida como Mangalacharana, que básicamente quiere decir invocar bendiciones y auspiciosidad tomando refugio. Ese es el principio del Mangalacharana. Mangala quiere decir auspicioso, como el Mangala Arti, el primer Arti que se celebra temprano por la mañana. Y Charana se refiere a los pies del Señor, a los pies de los sirvientes del Señor, del maestro espiritual, de los Vaishnavas, etc. Y encontramos un Mangalacharana que puede ser más elaborado o menos, pero encontramos el Mangalacharana que Srila Prabhupada utilizó en la introducción del Bhagavad Gita. Este es el Mangalacharana, que es un Mangalacharana clásico que algunos oradores lo cantan entero. Vale, Om Akianati Mirandasya, Sri Chaitanya Manovistam. Está en la introducción del Gita, o sea que si alguien no está familiarizado con ello, puede revisarlo en la introducción del Gita. Y estos versos, Pandeham, son los que a veces Srila Prabhupada cantaba con Kirtan, antes de algunas de sus clases. Y el Kirtan que hacía era este. Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurum Vaishnavamscha. Creo que tengo alguna grabación. Vamos a ver si hay alguna, la podemos echar un vistazo rápido. A ver si aparece rápido. A ver, en Krishna Meditations tampoco. Ahí está. Vamos a ver. Un segundito, voy a compartir el sonido, a ver si se oye un poquito mejor. Lo haré cortito, pero solamente para que tengamos una pequeña muestra.
jatam sahadana raghunathannitam swam sajeevam Sadaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sadhana Lalita Sri Visakhantam Namo Vishnu Padaya Bien, ahí Srila Prabhupada seguía con... Ahí cantaba el pranam mantra de su maestro espiritual, Srila Bhaktisiddhanta. Hay varias grabaciones, varias versiones, pero es un hecho que a veces Srila Prabhupada hizo este Mangalacharana Gaudiya Vaishnava como Kirtan. Y este verso, Vandeham, vamos a volver a la imagen, al texto, para que puedan verlo en la pantalla. Este verso, que es el que acabamos de escuchar, en realidad incluye, en este Mangalacharana, se incluye reverencias al maestro espiritual, a todos los Vaishnavas, a los Goswamis, Rupa, Sanatana, todos los 6 Goswamis de Vrindavana, a Chaitanya Mahaprabhu, a Nityananda, a Advaita Acharya, Gadadhar, Srivas y otros asociados, y a Srimati Radharani, a Sri Krishna y a sus sakis, Lalita y Vishaka. O sea que es un Mangalacharana muy completo. Si se quiere hacer algo condensado y corto, es un Mangalacharana muy, muy completo. Como decíamos, el propósito del Mangalacharana es, por un lado, el reconocer, ofrecer reconocimiento al Señor y a sus devotos, a los maestros espirituales y a los Vaishnavas, reconocimiento, gratitud y especialmente recordarnos que nosotros somos instrumentos, nosotros no somos los oradores, nosotros somos los instrumentos, como por ejemplo pues tenemos un bolígrafo, ¿no? Como dicen en Argentina, dicen la virome, ¿no? ¿No le llaman? ¿Una virome le llaman? Aquí decimos bolígrafo. Lapicera también, Gurudev. Lapicera. El bolígrafo no es quien escribe, es el escritor quien escribe. Entonces la persona que está hablando, que está dando la clase, en realidad no es quien está hablando Krishna a través de la persona, en la medida en que Krishna quiera revelarse y la persona actúe como instrumento transparente del mensaje divino, el mensaje del Srimad Bhagavatam o del Bhagavad Gita. Y eso es algo que es importante que tengamos presente siempre, que nosotros somos los instrumentos y Krishna es el que hace, es el que transmite. También nosotros nos beneficiamos al escuchar lo que Krishna transmite a través de nosotros, porque quienes tengan experiencia de hacerlo sabrán que muchas veces salen cosas que es la primera vez que las escuchas, ¿verdad? Y que conectan con lo que dicen los Shastras, pero nunca lo había pensado. Y se manifiesta en ese momento y uno mismo también, no solamente receptor, sino que también es orador al presentar el mensaje. Y en ese sentido es
es importante el mantener el espíritu de agradecimiento, de reconocimiento a Krishna y a sus representantes, y de que Él es el hacedor, ese recuerdo, Él es el hacedor y nosotros somos los instrumentos. Y muchas veces de lo que se trata es de dejarnos llevar y no querer controlar tanto. Eso, claro, también depende de la psicología de cada persona. Hay personas que son, por ejemplo, en mi caso, soy más intelectualoide en el sentido, disculpad si expreso así muy llanamente el tema, pero que puedo tener porque mi tendencia es muy intelectual por la naturaleza psicofísica. A veces ese aspecto intelectual puede frenar el fluir del corazón. Y eso es algo que debemos recordar, que siempre tener eso presente y dejar que fluya el mensaje desde el corazón todo lo posible. Pero finalmente nosotros somos los instrumentos y Krishna hace que salga como Él quiere que salga. Ese es el principio. Pero claro, hay que preparar bien las clases y la preparatoria puede ser una preparatoria sistemática o una preparatoria más digamos, fluida, con cierto grado más de improvisación, dependiendo de lo que necesitemos y lo que funcione mejor para poder ofrecer ese servicio. Ahora sí que podemos pasar a los comentarios y preguntas que quieran plantear. ¿Qué quiere Maharaj? ¿Que levanten la mano o que simplemente abran el micro y digan? ¿Cómo quiere? ¿Cómo hacen normalmente? Bueno, nosotras, yo siempre suelo decir que no hace falta que levanten la mano, pero Pues, eso es lo que digo yo. porque esa es la tradición del aula virtual, pues que se mantenga la tradición. Si no levanten la mano, intervengan con un orden. Si dos quieren hablar al mismo tiempo, pues una habla y la otra habla después, no hay problema. Estamos en ambiente familiar, o sea que no hay problema. Maharaj, a mí para romper el hielo se me ocurre preguntarle si puede hablar un poquito acerca del Vyasasana y explicar así quién se puede sentar en el Vyasasana, qué significa, y si alguien que no está iniciado se puede sentar, y si puede dar una clase en un templo a alguien que no está iniciado y así. El Vyasasana, como dice el nombre, es el asiento asana de Vyasa, el autor de la literatura védica. Es decir, no es el asiento de la oradora o el orador, es el asiento de Vyasa. Y nos sentamos en el Vyasasana en su representación en el Parampara, para leer el regalo que él nos ofrece en la forma del Srimad Bhagavatam o del Bhagavad Gita, y los comentarios de los acharyas, en nuestro caso, el comentario de nuestro acharya fundador, Srila Prabhupada. Y luego quien da la clase ese día habla siguiendo el Parampara. Sí que es cierto que por eso hay que, en las clases tradicionales, si bien hay flexibilidad para improvisar y utilizar ejemplos contemporáneos para ilustrar el mensaje original, pero siempre debemos recordar que es un tema serio, estamos representando la tradición del Guru Parampara. Y en cuanto a la pregunta de si se pueden sentar o no personas no iniciadas, depende de la decisión de las autoridades locales. O sea, no es que sea, si hay una persona no iniciada y le piden que dé la clase, podría permitirse que se siente en el asana, porque
si va a hablar de, si va a hablar de representando, pues no sería un sacrilegio que se siente. Pero hay, por ejemplo, en algunos templos que pues a veces solamente permiten que den clases de devotos y devotas que tengan las dos iniciaciones, la primera y la segunda iniciación. En algunos templos que hay muchos devotos con estas iniciaciones, igual lo hacen así. Tampoco es una ley. Por ejemplo, en Nueva Rayamandala, las clases de Srimad Bhagavatam de la mañana generalmente son devotos y devotas con las dos iniciaciones porque hay muchos oradores. Y de hecho, por ejemplo, Su Santidad Bhakti Gauravani Goswami Maharaj, que tenemos la buena fortuna de que pasan meses en Nueva Rayamandala haciendo su servicio de traducción del BBT, y él, yo siempre le pregunto, Maharaj, ¿cuántas clases quiere dar en la semana? Y entonces él dice, pues ahora, por ejemplo, me ha dicho una clase a la semana. También tiene otras clases online, etcétera. Pero me dijo una clase a la semana, porque eso le permite a él desarrollar el servicio del BBT y progresar en lo que quiere aportar en formato de las traducciones de Srila Prabhupada mejoradas en alemana, que es su lengua madre. Normalmente yo también suelo dar una clase semanal y otros devotos y devotas brahmanas dan las demás clases. Aunque a veces sí que pedimos a algún devoto que tiene la primera iniciación. Pero, por ejemplo, en otros templos, a veces devotos no iniciados dan la clase de Srimad Bhagavatam, porque no hay tantos oradores. O sea que depende de la autoridad local. Por ejemplo, para las clases de Bhagavad Gita, que en Nueva Rayamandala, claro que ahora tenemos sobre todo clases de Bhakti Shastri, que se hacen en un formato, los profesores no siempre se sientan en el Vyasasana, a veces se sientan más cerca de los estudiantes al dar la clase. Pero en clases de Bhagavad Gita, que a veces se dan en el mismo templo, a veces devotos no iniciados han dado la clase y no hay ningún problema. O sea que depende de la autoridad local. Sí que es importante que quienes se sienten, que sean conscientes, y si alguien no es muy consciente o al principio pues hace algo que no es apropiado desde el Vyasasana, pues las autoridades pueden amorosamente, fuera de la clase, no hay en público, sino fuera de la clase, hablar con la persona y pues indicarle lo que podrían mejorar. Luciana Vidal quería comentar o preguntar algo. Hare Krishna, mis reverencias, Maharaj. Una alegría enorme poder escucharlo. He leído su libro y tenerlo ahí en persona escuchándolo, la verdad que es muy inspirador. Sí, bueno, el encuentro de hoy, esto de la estructura de una clase tradicional, le pregunto, tengo como varias cositas chiquitas para preguntarle. Esta sería estructura de una clase tradicional. ¿La tradicional sería siempre en un templo? ¿O puede ser una clase virtual también? Puede ser virtual. Puede ser virtual, sí. O sea, puede ser virtual o lo que decimos híbrida. A veces, en algunos templos a veces invitan oradores que la gente está presente, invitan a un orador u oradora desde otro lugar que de la clase y lo ponen
en una pantalla en el templo. O sea que sí, puede ser virtual. En la clase virtual se adapta, generalmente yo no recomendaría, pero puede que haya otro orador que no piense así, otro orador que tenga con experiencia. Pero generalmente también veo que es la práctica que se hace. Yo no recomendaría mangalacharanas muy largos en la clase virtual, precisamente pues porque también se crea una cierta distancia, que el no estar en el mismo espacio físicamente, hay una cierta, no hay demasiada diferencia, pero hay alguna diferencia. O sea que recomendaría mangalacharanas más cortos. Generalmente yo tengo preferencia por mangalacharanas más cortos, porque a veces el ofrecer una oración en público muy largo no es mi estilo, no es mi personalidad. Prefiero ofrecer, si tengo que ofrecer una oración larga, ofrecerla en privado o es como más con Krishna, no el orar en público demasiado. Pero hay oradores que sí que por ejemplo, su santidad Radhanath Swami Maharaj, incluso yo le he visto cantar un Mangalacharana completo, el Mangalacharana del Bhagavad Gita, dirigiéndose a personas en el Parlamento británico. No te lo pierdas, o sea, a gente del Parlamento británico, y cantar el Mangalacharana entero. Pero es su modalidad, es su sentir, y lo transmite. Incluso la gente no sabe lo que está diciendo, pero sabe que este Swami, este maestro, está ofreciendo una oración muy profunda y se quedan observando con atención y con respeto, y luego él empieza a dar su conferencia. Eso ya depende de cada persona según su naturaleza. Yo no sé si es por mi naturaleza, hay un elemento extrovertido en mi persona que tiende a querer conectar con el público, y tengo la tendencia a ponerme en el lugar del público ya en la oración. Entonces eso no va muy, es como que a veces redunda, no es lo mejor, y por eso tiendo a ofrecer oraciones cortas. Pero por ejemplo he visto a Sriman Vaisheshika Prabhu, discípulo de Srila Prabhupada, maestro espiritual iniciador también, en ISKCON, gran predicador que impulsa la distribución de libros por todo el mundo, no solamente en su país de origen, en los Estados Unidos, sino donde quiera que va. Y en unas clases que tuve la fortuna de escuchar en vivo en Radhadesh, su Mangalacharana era larguísimo, era el Mangalacharana que se hace en las ceremonias de fuego, incluyendo a Bhaktisiddhanta Sarasvati con los 4 mantras de Bhaktisiddhanta Sarasvati, a Gaura Kishora Das Babaji, a Bhaktivinoda Thakur, a Jagannath Das Babaji, a las 3 deidades de Vrindavana, un Mangalacharana larguísimo. Y lo hizo entero, completo, ni corto ni perezoso, un Mangalacharana de lo más amplio. Online yo no recomendaría hacer ese Mangalacharana. Yo no creo que ni él lo haga online, pero no lo sé, a lo mejor me equivoco. A lo mejor lo hace online. No lo sé, no he escuchado sus clases online. Entiendo, gracias. Y le pregunto, las oraciones iniciales, esas invocaciones que usted dice, ¿es siempre la misma, no importa si es el Srimad Bhagavatam o si es el Bhagavad Gita, la clase que se va a dar, o hay alguna oración de inicio especial para Bhagavad Gita y otra para el Srimad Bhagavatam? Para el Srimad Bhagavatam, la invocación de Shukadeva Goswami, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, esa es la que no debería faltar nunca. He visto algún orador que no la canta, pero, o sea, yo creo que no la cantan por despiste, no creo que no la canten porque no quieran.
O a lo mejor sí, a lo mejor hay alguno que no quiere seguir un estereotipo completo, pero es la invocación que canta Shukadeva Goswami cuando empieza a hablar. Aparece al principio del segundo canto. Shukadeva Goswami no habla hasta el principio del segundo canto. En el primer canto es Sutta Goswami quien habla lo que escuchó de Shukadeva Goswami. Y después de Om Namo Bhagavate Vasudevaya, ya lo otro es abierto. Incluso si un orador quiere hacerlo como hacía Srila Prabhupada, que se ponía a hablar directamente del tema, no debemos considerar que como decíamos al principio, que está cometiendo un sacrilegio, que no cantó el mantra al guru y tal. Igual en su corazón lo está cantando, lo ha hecho, simplemente se deja llevar y lo hace así. Srila Prabhupada cantaba Om Namo Bhagavate Vasudevaya, el verso y directo a la conferencia. Otros oradores cantan en el Om Namo Bhagavate Vasudevaya y, por ejemplo, Harisauri Prabhu, que fue sirviente de Srila Prabhupada durante más de 2 años, el autor del diario trascendental en varios volúmenes, un testimonio muy, muy bueno de sus experiencias con Srila Prabhupada. Él normalmente, por lo menos en los tiempos cuando yo he tenido la buena fortuna de escuchar sus clases, él el estándar que sigue es Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Narayanam Namaskritya, Mukam Karoti Vachalam y directo a la clase. Y luego no canta otro Mangalacharana después de leer el significado, o sea, canta eso al principio, lee verso, significado y habla. Empieza a decir Hare Krishna y les hace decir Hare Krishna a todos. Si lo dicen bajo, Hare Krishna. O sea que cada orador tiene su estilo. Eso ya cada uno, si quiere tener un estilo propio, pues lo puede desarrollar o puede ser fluido, una vez de una manera, otra vez de otra. Quien tenía Mangalacharanas muy variados es su santidad Bhaktisvarup Damodar Goswami Maharaj, que Krishna lo tiene en su gloria, y él en cada clase a veces cantaba versos del Shikshastaka, a veces cantaba el Mangalacharana clásico, que tenía Mangalacharanas distintos. Y no le pregunté por qué uno y por qué un día uno y por qué un día otro. Eso habría que preguntárselo por qué lo hacía, pero lo hacía así. Y para el Bhagavad Gita, lo cantaba además con un arte que le cantaba así con la mano, hacía como la ofrenda, la oración, la cantaba, tiene una voz muy melódica, los kirtans de Bhaktisvarup Damodar Maharaj son muy hermosos, y lo cantaba así con la mano, como ofreciendo la oración. No le hemos visto la mano a usted, perdón. Era así, la ponía así y lo cantaba así. Ah, vale. Cantaba el mantra y ofrecía como ofreciendo cuando cantaba el... No lo puedo imitar, eso habría que verlo. Hay que verse, pueden buscar clases grabadas de Bhaktisvarup Damodar Goswami y voy a apuntar el nombre por si alguien no le conoce. Es el famoso Dr. Singh del Bhaktivedanta Institute, que sirvió a Srila Prabhupada en este servicio del Instituto Bhaktivedanta, el instituto científico para predicar a los académicos. ¿Qué más preguntas tienen? Hare Krishna Maharaj, mi reverencia, todas las glorias a Srila Prabhupada. Yo tengo una pregunta sobre cuando le toca, bueno, me imagino que todos, no sé, nos tocará por primera vez impartir una clase, y para preparar esa clase, por ejemplo, me tocará el tema del karma, ¿cómo yo voy a
a aportarme o a apoyarme para poder explicar el significado de a dónde debo de ir o no sé, porque me queda tengo esa duda. Sí, la mejor preparación es estudiar sistemáticamente los libros de Srila Prabhupada, de manera que uno conozca dónde recurrir. Es como por ejemplo, una persona que tiene una farmacia. En la farmacia hay un montón de medicinas, ¿verdad? Pero los farmacéuticos experimentados saben dónde están. El farmacéutico nuevo todavía no sabe, tiene que aprender dónde están. Entonces, si, digamos, en el periodo que somos farmacéuticos nuevos, en este caso es la medicina que nos dan las escrituras, podemos buscar en los libros, en los índices, por ejemplo, ahora con el Vedabase, claro que en el Vedabase, en lengua hispana, lengua española, muchas veces no se puede. Yo no soy tan experto buscando en el Vedabase online. Yo tengo el Vedabase publicado en inglés que te permite buscar incluso una búsqueda avanzada, poner 2 palabras y te lleva a diferentes lugares donde se habla de ese tema. También podemos preguntar a algún orador más experimentado si nos puede dar unas referencias como punto de partida para que vayamos a buscar nosotros. Si decimos, por ejemplo, me ha tocado un verso que habla del karma, ¿me pueden recomendar, por favor, dónde busco? ¿Qué partes del Gita o qué versos me recomendaría para prepararme la clase? Eso podría ser una fórmula al principio. Es decir, si estoy un poco perdido, sobre todo en las primeras clases, puedo preguntar a oradores más experimentados. Gracias. ¿Alguna otra pregunta que quieran hacer? Pueden activar los micros. De momento, como parece que no están haciendo preguntas, hago yo otra pregunta. Es acerca de si nos puede decir cómo adoptar una dinámica natural al recitar las oraciones, o sea, no entrar en una forma estereotipada de hacerlo o mecánica. Sí, eso ya depende de cada persona, tiene que ver cómo hacerlo. Yo normalmente hago la oración generalmente breve y entro. Y si quiero hacerla más larga, a veces cuando, por ejemplo, en las clases de Bhagavad Gita, que eso volvería a la pregunta de Bhaktin Luciana, que es para las clases de Bhagavatam o clases de Bhagavad Gita, yo a veces recito todo el Mangalacharana completo que está en la introducción del Gita. Y entonces lo recito y se trata de recitarlo. Una forma de no entrar en una dinámica así es recitarlo con tranquilidad, tomándose el tiempo que requiere. O sea, en plan, podemos decir en plan tranqui, o sea con tranquilidad, no yendo corriendo, sino eso se lo he visto hacer a su santidad Jayadvaita Swami Maharaj, que él suele cantar, él siempre tiene el Mangalacharana, siempre lo canta el mismo, Om Ajnanati Mirandasya, muy tranquilo, muy Yananjana Shalakaya, y muy relajado. Ese es su estilo, pero uno tiene que buscar su fórmula, porque diferentes oradores, hay que ver lo que a uno le funciona para conectar y naturalmente meditar en el significado de los mantras. Si no conocemos el significado de los mantras, entonces puede ser
es sumamente mecánico. Así que es importante recordar lo que estamos cantando, a quién le estamos cantando. Y en ese caso, perdón, está Elis con la mano levantada. En ese caso de que usted está diciendo, ¿sugiere que se pueda leer, digamos, la traducción de esa oración mientras se va a dar la clase? Se puede. ¿Se puede o estaría mal? No, se puede, claro que sí, se puede hacer. Incluso se podría hacer una invocación en español. No es que ahora, si no se hace en sánscrito, sacrilegio. Pues no, se puede también incluso hacerlo en un formato más coloquial, si uno quiere. Puede decir, quiero empezar ofreciendo reverencias a mi maestro espiritual. Gracias a él, pues yo puedo estar ahora compartiendo esto que he recibido y tal. O sea que se puede hacer de una manera también así. Sí, Bhakti Nelis Cruz. Mis reverencias, Maharaj. Gracias por la hermosa clase. No sé si viene al caso o si lo podrá explicar ahora. En una clase de Srimad Bhagavatam se hablaba de las glorificaciones al Srimad Bhagavatam, que hay 108 glorificaciones. ¿Usted nos podría indicar dónde encontrarlas? Porque son tan hermosas, la verdad que me encantaron tanto que me gustaría aprenderlas. Si nos podría hablar un poquito de ellas. 108, bueno, he dicho 108. Quizás yo escuché mal, por eso le pregunto. No, hay muchos versos que glorifican al Srimad Bhagavatam. Por ejemplo, voy a mostrar algunos que son célebres. Encontramos algunos al final del tercer capítulo del primer canto. Vamos allá. Serían estos versos, por ejemplo. Este es uno. Idam Bhagavatam Nama Puranam Brahma Sammitam Uttama Shloka Charitam Chakara Bhagavan Rishi Nishreya Saya Lokasya Tanyam Svastia Yanam Mahat. Este Srimad Bhagavatam es la encarnación literaria de Dios. Lo recopiló Srila Vyasadeva, la encarnación de Dios. El Srimad Bhagavatam tiene por objeto el máximo bien de toda la gente y es supremamente triunfante, supremamente bienaventurado y supremamente perfecto. El siguiente verso, bueno, explica la historia del Bhagavatam, quizás no es tan, pero hay quien lo recita también a veces. Y el último verso, el 43, también es muy famoso, que dice que el Bhagavatam es tan brillante como el sol y apareció después de la partida del Señor Krishna a su propia morada. Y que las personas que han perdido la visión debido a la densa oscuridad de la era de Kali recibirán luz de este Purana. Este es otro de los versos, pero hay muchos versos como este que aparecen tanto en el Srimad Bhagavatam como aparecen también en otros Puranas. Algunos de ellos los ha citado Srila Jiva Goswami y otros comentaristas del Bhagavatam, por ejemplo Jiva Goswami en sus Sandarbhas, los comentarios del Bhagavatam. Y de ahí se pueden seleccionar versos y utilizarlos para recitar oraciones al Bhagavatam. También en el Chaitanya Charitamrita encontramos versos de alabanza al Bhagavatam. Por ejemplo, su santidad Gaura Govinda Swami Maharaj
que también en gloria esté, en sus recitaciones del Bhagavatam cantaba muchos versos del Chaitanya Charitamrita en alabanza al Bhagavatam. ¿Y cuál es el resultado que se obtiene al escuchar el Srimad Bhagavatam? De los devotos Bhagavatas, de los devotos puros. Muchas gracias, Maharaj. Bien, es la hora de terminar. Creo que sí, que había una pregunta en el chat que Bhaktin Desi desde Tenerife nos hace. Lo que pasa es que eso se sale del tema de la clase. Yo se la puedo responder aparte, pero los mantras que se invocan para dormir a las deidades. Desde luego, voy a terminar con un chiste. No el Om Namo Bhagavate Vasudevaya, porque a veces se hace el chiste de que los devotos se duermen en las clases de Bhagavatam, ¿verdad? Entonces a veces se hace el chiste. Si quieres poner a dormir es un chiste, digo desafortunado en el sentido que es muy malo que tengamos motivos para hacer ese chiste, porque nadie debería dormirse en una recitación del Bhagavatam. Estamos ante Dios en forma sonora y nos dormimos cuando el mismísimo Krishna viene a visitarnos y nos dormimos. Pero a veces hace el chiste en los templos de que cuando quieres que alguien se duerma, canta el Om Namo Bhagavate Vasudevaya y se duermen. Y para despertar a alguien, cantas Sarira Vidyayal y la persona se despierta. Pero los mantras para poner a dormir al Señor no son exactamente el Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hay otros mantras en los que se le pide que se acueste según la deidad que sea. Pero puedo darle referencias para que pueda tener esos mantras. Muy bien, pues terminamos aquí. Muchas gracias por darme esta oportunidad y espero que les sea útil en sus clases de Srimad Bhagavatam, de Bhagavad Gita y en otras clases que den, y les deseo mucho éxito como oradoras y oradores de estos textos tan importantes para el bien de la humanidad. Muchas gracias, todas las glorias a Srila Prabhupada y a los Vaishnavas reunidos. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare muchas Krishna. gracias. Muchas gracias, Maharaj. Muchas gracias. Vamos a recibir las bendiciones de Maharaj porque son unas bendiciones muy especiales. Una persona que predica con el ejemplo completamente, toda su vida, desde los 14 años, con una brindanga más grande que él. Sí. Hare Krishna. Hare Krishna, muchísimas gracias. Gracias, Maharaj. Haribol, Luciana. Gracias, Nityangi. Gracias. Haribol a todas. Haribol, Haribol. Haribol.